España era un país más pobre con respecto al resto de Europa. En muchos de los países europeos estaba consolidado la democracia, en otros no, porque Europa vivió un conflicto mundial que fue el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y a partir de ahí, con la crisis económica, aparecieron regímenes dictatoriales, totalitarios, en Italia en 1922, en 1933 en Alemania, y ahí se extendió también el régimen totalitario comunista en la URSS. En España también hubo una dictadura, la de Primo de Rivera, y en este caso voy a hablar de antecedentes desde el reinado de Alfonso XII hasta el franquismo, eh, sobre el papel de la mujer en esos 75 años. El derecho a la mujer al voto no comenzó en Europa, sino comenzó en Oceanía, en Australia, Nueva Zelanda fue la primera, luego Australia, y luego ya en Europa fue Gran Bretaña, y bueno, ahí se fue extendiendo a otros lugares europeos. España fue en 1961. Hay países incluso más potentes económicamente y políticamente como Francia, que no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando pudieron votar las mujeres en Francia. Las mujeres en España tenían pocos derechos en el primer tercio del siglo XX en nuestro país. La monarquía estaba bajo Alfonso XIII. No había mujeres en ninguno de los puestos dentro de los ministerios o incluso en cualquier ámbito de la cultura o de la sociedad que tuviesen un papel destacado. Es verdad que hubo, por ejemplo, en el siglo XIX a Concepción Arenal, a Emilia Pardo Bazán, pero con grandes trabas por parte de la sociedad española. El golpe de Estado de Primo de Rivera, con el apoyo de Alfonso XIII, el propio monarca, bueno, se instauró en España una dictadura que duró 7 años. El crack de 1929 eh, afectó a la economía mundial y también a la española y provocó la caída de la dictadura. eh, y Alfonso XIII nombró al general Berenguer. Desde 1930 hasta 1961 se conoce este periodo como la dicta blanda, la que estuvo al mando en el primer periodo el general Berenguer, luego continuó el almirante Aznar y también el conde de Romanones, que eran partidarios de la monarquía con el objetivo de que el régimen monárquico no cayese. Finalmente, la monarquía mm, de Alfonso XIII cayó y se instauró una república, en la cual las mujeres comenzaron a tener derechos en España, a poder votar, a acceder a cargos ministeriales y a tener grandes oportunidades como el resto de los hombres. La caída de la monarquía y la instauración de la Segunda República vino tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1961, en la cual obtuvieron los mejores resultados los monárquicos frente a los republicanos, pero en las grandes ciudades, eh, bueno, pues ganó el voto republicano. A partir de ahí dio lugar a que Alfonso XIII se marchase del país, Alfonso XIII se marchó a Roma, a Italia, y comenzó un nuevo periodo político, económico y social en el cual las mujeres pudieron acceder al voto. A partir de ahí, grandes figuras como Victoria Kane, Clara Campoamor o Federica Montseny dejaron huella en la España republicana. Federica Montseny llegó a ser ministra de Sanidad durante la Guerra Civil, entre noviembre del 36 y marzo del 37. Desgraciadamente, pocas reformas hizo debido al conflicto bélico bueno, que estalló en nuestro país. Pero también hubo grandes escritoras como Rosa Chacel, perteneciente a la generación del 27, olvidada, y en cambio sus eh, congéneros masculinos, Lorca, Alberti, Gerardo Diego, Vicente Alessandri, son muy recordados. Incluso Luis Cernuda o la escritora Zenobia Camprubí, esposa de Juan Ramón Jiménez, su marido es muy conocido, perteneció a la generación del 14 de los novecentísimos, en la cual ahí también estuvo Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y una gran cantidad de escritores y bueno, y artistas que hay que decir que desde la generación del 98, bueno, el 98, la del 14 y la del 27 fue la culmen de la Edad de Plata
en el ámbito artístico español. Si el siglo de oro fue la época de la Edad Moderna, con Cervantes, Góngora, Quevedo, eh, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega, las tres generaciones que he nombrado fue la Edad de Plata bueno, del arte en la España del primer tercio del siglo XX. Todo lo que consiguieron las mujeres en la Segunda República del voto, de acceder a puestos dentro del ministerio, es decir, de la política, se truncó por el estallido de la guerra civil. Es verdad que muchas mujeres ayudaron a los hombres heridos, enfermos, por el durísimo conflicto que estalló en nuestro país. Y yo lo voy a decir, es una de las páginas más negras de la historia reciente de España. Y lo comento así porque es el peor periodo vivido en España en los últimos, bueno, casi 100 años, casi. Bueno, siendo historiador así lo comento. Desgraciadamente, cuando terminó la guerra civil, muchas mujeres y muchos artistas, bueno, se echaron de España, a otras zonas, y también la Segunda Guerra Mundial, con la invasión alemana sobre Polonia, provocó que o muchos de ellos volviesen a España o se marchasen a otras zonas eh, del mundo. Ya no en Europa, sino hacia América. Los derechos que conquistaron las mujeres durante la Segunda República los perdieron. La dictadura comenzó un periodo de represión en España, muchos de los españoles se exiliaron a Europa y América. El problema es que a los 5 meses estalló la Segunda Guerra Mundial. Y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1969, los exiliados o volvieron a España o se marcharon fuera de Europa hacia otros continentes u otras zonas. Las mujeres durante el franquismo perdieron todo el protagonismo que tuvieron en la Segunda República, ya que se convirtieron en madres, en esposas y se retrocedieron en sus derechos porque volvieron a las tareas domésticas, algo que es muy perjudicial para una sociedad como la española además y luego los problemas que tuvo. De ahí que España continúe siendo un país en el que hay grandes desigualdades entre hombres y mujeres. Y esto es un comentario y una opinión. Así es la realidad. Y también pasa en Europa. Es decir, comentando todo ello, el mundo occidental realizó una serie de cimientos que no han sido todo lo correcto. Porque con la era contemporánea se vino a decir que iba a haber la misma igualdad entre hombres y mujeres, ya no iba a haber privilegios para los monarcas iban a perder y también el pueblo iba a obtener mayores beneficios. Eso no sucedió hasta bien entrado el siglo XX y en torno a las mujeres, en algunos países, incluso todavía ni se da. En algunos países de Oriente Medio y en otras zonas donde no, por ejemplo, incluso en China no se ven a mujeres dentro de los puestos importantes de cualquier ámbito político, o en otros lugares donde existe el comunismo o donde existen em, religiones fundamentalistas. Y en España es verdad que la situación ha mejorado, pero sigue habiendo graves problemas para muchas de las mujeres para acceder a grandes puestos importantes de mayor rango. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de las mujeres desde, bueno, los 75 años, en la cual la Segunda República accedió y dio lugar a entregarle a las mujeres el derecho al voto, a participar en política, a ser ministras, a llevar a cabo reformas si podían, si a partir de la guerra civil, el franquismo, todo ello decayó y hubo graves diferencias entre hombres y mujeres. Así que soy historiador, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, poner comentarios y finalizo y os mando saludos. Adiós.